Este es un programa especial en vivo sobre las últimas noticias que nos sacuden a cada uno de nosotros y a todo el mundo. Operación León Ascendente, el ataque sorpresa de Israel contra Irán. Así que antes que nada, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras oraciones están con ellos, con cada uno de los involucrados, nuestros santos soldados militares que se están sacrificando para proteger a los inocentes contra nuestros enemigos. Que sean fuertes, estén bien y regresen sanos y salvos ilesos, y que finalmente podamos eliminar y erradicar el mal en este mundo, un mal que ataca y representa una amenaza para todas las personas libres, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Y eso en sí mismo merece una enorme gratitud, que el mundo debería agradecer a Israel por proteger a cada ciudadano de esta tierra de la amenaza del terrorismo y de todos los demás actos abiertos y encubiertos de Irán, la cabeza de la serpiente. Además, también hay una oración por la protección de cada hombre, mujer y niño en Eretz, Israel y la Tierra Santa. Y nuevamente, personas de todo el mundo. Así que eso ya merece sus propias oraciones, su propio comentario. Pero lo que realmente me impulsó a hacer este programa es que literalmente acabo de aterrizar de todos los lugares, desde la Tierra Santa a Nueva York hace apenas unas horas. 6 de la mañana, 5, 6 de la mañana. Por la mañana aterrizamos. Y a mitad del vuelo nos enteramos de que éramos el último vuelo en salir de Israel antes de que cerraran el aeropuerto Ben Gurion. Así que además de todos estos eventos históricos que están ocurriendo, lo surrealista y literalmente todavía estoy sorprendido de que estuvimos en medio, mi esposa querida y yo, literalmente en el centro de estos acontecimientos. Así que solo para darles la cronología, eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana, hora de Israel. Despegamos después de la medianoche. Vemos las noticias en nuestros teléfonos, en el avión, que el aeropuerto Ben Gurion, por supuesto, había sido cerrado y que se había producido un ataque y que se estaba advirtiendo a los ciudadanos israelíes que no salieran al exterior y que se refugiaran, etcétera, etcétera. Así que solo eso ya es, ya sabes, difícil de describir con palabras. Pero la trama se complica, como verás. La trama se complica de esta manera. ¿Por qué estaba yo en Israel en primer lugar? Estaba allí a petición del presidente argentino, Javier Milei, para acompañarlo en su viaje. Eso comenzó el lunes por la noche, fue el lunes pasado por la noche, y continuó martes, miércoles, jueves, y aquí el jueves por la noche tomamos los vuelos. De hecho, yo iba al aeropuerto desde el Hotel King David exactamente cuando él se estaba yendo. Pero esto no son solo eventos aleatorios, como verás en breve. Presidente Milei, esta fue una visita de Estado, por lo que visitó al primer ministro Bibi Netanyahu en diferentes ocasiones que compartiré en un momento. Pero al reflexionar ahora sobre todos los acontecimientos de la semana pasada, aunque ninguno de nosotros estaba al tanto de nada, no había indicio alguno ni una pista de lo que iba a suceder, es decir, el ataque, la operación León Ascendente. Sin embargo, al mirar atrás, parece una vez más allá de lo surrealista, y hay lecciones tremendas que podemos aprender de esto, e incluso directrices sobre lo que deberíamos estar haciendo en un momento tan crítico como este. Así que permítanme simplemente exponerlo en la línea de tiempo. Entonces yo llegué a Israel temprano en la mañana, el martes por la mañana. El presidente Milei había llegado unas horas antes y fue directamente al Kotel, como siempre hace, para abrazar el Kotel y decir sus oraciones. Pero como me contó después, había mucha gente allí y quería volver al Kotel para hacerlo de una manera un poco más privada, lo cual haría el jueves por la noche, como veremos más adelante. El martes, prácticamente todo giró en torno a sus reuniones,
tuvo una reunión con el primer ministro Netanyahu y también una recepción en la residencia del presidente Herzog. El miércoles, repasando nuevamente la cronología del miércoles, el miércoles por la noche él estuvo en la propia Knesset, donde le estaban rindiendo homenaje. Primera vez que un presidente de Argentina, que no es primer ministro, fue invitado y habló en la Knesset. Como sabemos, Argentina tuvo una relación muy difícil e incluso antisemita durante muchos años, además de haber dado refugio a nazis y demás. Así que fue homenajeado esa mañana. Tuve una reunión privada con el presidente Milei que se extendió durante bastante tiempo. La mayor parte es confidencial, pero aún así, él habló con mucha franqueza y una vez más me impresionó personalmente su profunda espiritualidad, su claridad y brújula moral tan marcadas. Y siendo así, le hice esta pregunta directa. Le dije, ¿hay algún otro aliado? Él dice que no cree que haya otros aliados, aparte de él y Netanyahu, que tengan tanta claridad sobre los acontecimientos mundiales, lo correcto, lo incorrecto, etc. Esa reunión que tuve con él fue después de que el presidente Milei se reuniera antes con los rehenes que fueron liberados, los rehenes argentinos que fueron liberados el año pasado. Y por supuesto todavía hay varios de ellos en Gaza, tras las líneas enemigas. De nuevo, volviendo a la cronología, el miércoles por la noche él estaba en la Knesset, yo también estaba allí. Y por supuesto, el presidente de la Knesset dio su discurso. Luego el primer ministro Netanyahu habló de manera magnífica. Todo está registrado, puedes comprobarlo. Después habló el líder de la oposición, Yair Lapid. Y luego habló el presidente Milei. Ahora bien, podrías decir, está bien, muy bonito. Pero aquí está la primera pista. En el discurso que dio Netanyahu citó un versículo. Incluso dijo, no sé cómo traducirlo al español. Estoy seguro de que será traducido. Citó un versículo que nadie en ese momento sabía que se convertiría en el nombre real de la operación que tuvo lugar anoche, la noche del jueves. Citó el versículo en la Parashá Balak, donde Balak, el archienemigo del pueblo judío, le pide a Bilam que maldiga a los judíos. Pero siendo un profeta, le dice a Balak, solo puedo decir lo que Dios ponga en mi boca. ¿Y qué palabras puso en su boca? En la Parashá Balak, el versículo es Números 23-24. Filobi Yokum, Ukari Isnasa. He aquí un pueblo, una nación que se levanta como un león y se eleva como un león, como una leona. Hay diferentes formas de interpretarlo. Y lo citó todo en el contexto del denominador común entre Israel y Argentina. Y su pasión, su compromiso y su valentía. Eso fue lo que citó. Todo esto fue el miércoles por la noche. El jueves fue un día muy lleno de actividades. Permítanme repasar nuevamente la cronología. El jueves por la mañana, el presidente Milei habló en la Universidad Hebrea sobre los milagros económicos que están ocurriendo en Argentina. Fue una charla muy económica y científica. Luego, después de eso, fuimos al Museo de la Tolerancia, donde recibió el primer galardón Génesis otorgado a un no judío, o Pras Bereshit. El premio Bereshit, y se le entregó en ese momento. Natan Sharansky hizo algunos comentarios de apertura y luego hubo otros dignatarios presentes, incluido el presidente Herzog, y le entregaron el premio. Y de allí fuimos a la residencia presidencial. Millet visitó Ir David por un momento muy breve y luego regresó al hotel King David, donde se hospedó, y debo mencionar que su hermana Karina, quien es su jefa de gabinete, también viajó con él. Y luego, aproximadamente a las 5 p.m., tuvo lugar la firma de un memorando entre Israel y Argentina, representados por el primer ministro Netanyahu, con el presidente Milei de pie en el podio, y firmaron un memorando sobre democracia y libertad. Muy dramático, con un nivel de seguridad muy alto, debo mencionar también, debido a las personas involucradas. Obviamente había representación por parte de Argentina, había representación, bastantes miembros de la Knesset y del gabinete estuvieron presentes. Ellos hablaron y luego, por supuesto, tanto Netanyahu como Milei compartieron sus palabras y después compartieron el memorando.
De ahí fuimos rápidamente llevados, un grupo muy pequeño, al Kotel Hammurabi, al Muro de los Lamentos, y esto fue con un nivel de seguridad muy alto. Todo estaba completamente cerrado. El Kotel estaba totalmente vacío, hasta el punto de que construyeron una carpa justo al lado del muro, donde los autos, primero el presidente Milei y luego el primer ministro Netanyahu, llegaron al muro. Y tuve el privilegio de estar allí. Hay fotos y videos si quieren ver la documentación de lo ocurrido. Pero, de nuevo, esto no solo estoy compartiendo detalles. Lo estoy dirigiendo de una manera muy enfocada. Por supuesto, una vez más, el presidente Milley se abrazó al muro como suele hacer. Luego todos nos abrazamos, dijimos algunas oraciones tanto en inglés como en español y hebreo. Después llegó el primer ministro Netanyahu. Por supuesto, abrazó al presidente Milley allí mismo en el muro. Yo estaba allí mismo, hablo como testigo presencial hace solo unas horas, probablemente menos ¿de cuánto estamos hablando aquí? Quiero decir, menos de 24 horas. Fue anoche, hora de Israel. Y luego ambos rezaron en el muro. Y aquí está lo primero que, no sé si se informó en absoluto. Yo estaba parado justo cerca del primer ministro Netanyahu. Estaban recitando capítulo Kuf Yaf Alef, el Salmo 121, y en el versículo Hini lo yanum lo yishan shomer Israel. Netanyahu de repente lo dijo muy fuerte, muy enfáticamente. Pensé, está bien Israel, dice Israel, el nombre Israel. Muéstrame Israel, sabemos que necesitamos protección. Pero no tenía idea de que probablemente había mucho más pasando por su mente y su corazón mientras decía eso. Que el Dios de Israel no duerme ni se adormece. El Dios de Israel que protege a Israel, muéstrame, Israel no duerme ni se adormece. Bien, primera cosa interesante. Luego, unos minutos después, el primer ministro Netanyahu pidió un talit, un manto de oración que se puso, y le pidió permiso al presidente Milley para acercarse a decir unas oraciones y poner una nota en el muro. Y eso fue lo que hizo. Y dijo, volveré en unos minutos. Mientras está orando, está junto al muro, solo, completamente solo, y luego pone la nota. Ahora sabemos lo que dice la nota. La nota dice exactamente este versículo. Hainam tilavi yokumukari isnasa. Esa es la nota que él puso. El Samardal, él escribe en la nota, con la ayuda de Dios, la fecha en Sivan y este versículo, el mismo versículo que citó el día anterior en la Knesset. Todo esto sucediendo en el muro occidental, estos dos líderes mundiales, el presidente Milei de Argentina, el presidente Netanyahu. Me acerqué más a Netanyahu. Le dije, tal vez deberíamos invitar al presidente Milley con usted. Por alguna razón, él se había apartado solo. Tal vez solo quería hacerlo en privado o no quería que el presidente Milley estuviera allí, cualquiera que fuera la razón. Así que sí, lo invitó. Y ahí están de pie el primer ministro Netanyahu y Natán. Milley de pie cerca de él, abrazándolo. Ambos están rezando en el muro. Solo unas horas antes de que Israel lanzara estos ataques. Ya era conmovedor solo ver eso. Pero luego, mientras estoy sentado en el avión a las 2 o 3 de la mañana, volando de regreso a Nueva York, me entero de que este es uno de los últimos vuelos antes de que cerraran el aeropuerto. Y solo recordar que unas horas antes estaba de pie junto al muro. Quiero decir, este es el poder de Israel. Además de nuestro ejército tremendamente poderoso, nos detenemos y rezamos a Hashem. Sé fuerte como un león. Y con la ayuda de Hashem prevalecemos. Así que estos son algunos puntos que se conectan y de repente pensé para mí mismo, ¿cuáles son las probabilidades de la yuxtaposición de todos estos eventos y que yo estuviera allí? Y sinceramente no me interesa hablar de mí mismo. Solo soy un testigo presencial y siento la necesidad de compartir esto. Y estamos hablando de historia en proceso porque, si Dios quiere, Irán será eliminado y su régimen reemplazado. Esto puede cambiar, esto podría ser un cambio, un punto de inflexión en la historia. Una región que estuvo tan azotada por la guerra durante tantos años, especialmente los países musulmanes y árabes contra Israel. Esto se remonta hasta la época de Abraham, donde Abraham, Yisrael, el hijo de Abraham, el antepasado y patriarca del mundo árabe musulmán, e Isaac, el antepasado y patriarca del mundo judío.
Las batallas comenzaron entonces, estamos hablando de miles de años y por supuesto a través de la Edad Media y los tiempos modernos. Y esto está literalmente en el umbral de un nuevo cambio desmilitarizado, un nuevo mundo, un Medio Oriente haciendo la paz con Israel. Hay tantas cosas positivas que pueden surgir aquí. Todavía tenemos que atravesar todo esto, pero eso es lo que es posible aquí. Y todo esto se une en el muro occidental horas antes del ataque, basado en un posuk, un versículo, sobre quién y quién está diciendo esta bendición. No es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Bilam era un enemigo del pueblo judío. Él estaba más que feliz de maldecirlos, pero no podía decir algo que Dios no pusiera en su boca. Así que el enemigo termina bendiciendo al pueblo judío. Que he aquí un pueblo que se levanta como una leona. Yo soy Kelobi Yokum Ukari Esaú. Y esa es la persona que el primer ministro Netanyahu cita en su discurso ante la Knesset la noche anterior y coloca en el muro. Horas antes de este lanzamiento, de este ataque sorpresa. Y tengo que decirte, ninguna señal. Él estaba tranquilo. El presidente Milley estaba tranquilo. No tengo idea de lo que pasaba por sus mentes. Toda la profundidad. Quiero decir, estar de pie junto al muro siempre es algo bueno, pero especialmente sabiendo de estos acontecimientos. Así que ese es el alcance de lo que estamos tratando aquí. Ahora, algunos están especulando, por supuesto, que el primer ministro Netanyahu, intencionalmente, para que fuera un ataque sorpresa, todo esto estaba ocurriendo. También le di un modelo porque su hijo se casa el próximo lunes, así que todos pensaban que si algo sucedía, sería después de la boda. Pero de todas formas, y no puedo entrar en sus pensamientos ni en los del primer ministro, no es necesariamente relevante para nosotros, pero todo esto se juntó y literalmente estábamos de pie con el talit. Ahora, una cosa final. Luego fuimos a una visita a los túneles justo al lado del Kotel que están siendo excavados. Se puede ver el Bayit Sheni, incluso el punto del Bayit Rishon y el primer templo. Ellos ya han descubierto restos de eso. Fue una visita larga y agradable, tanto el primer ministro Netanyahu como el presidente Milley estuvieron presentes. También fue bastante histórico. Sabes, yo pensaba en el pueblo judío y en los no judíos. Dos representaciones. Tenemos a Rabbi Yehuda Hanasi y a Antonino. Kishese kom ze nofa, como la historia de Itzhak, sus hijos Esav y Jacob, Malum Yema, son dos naciones, y finalmente se nos dice, Vajesel Hashem Hamlucha, que Esav y Jacob se reconciliarán y llegará la Geulá. ¿Es esto un anticipo, una muestra previa? Y no estoy sugiriendo aquí, esto no es un respaldo al primer ministro Netanyahu ni al presidente Milley, esto es solo compartir y hacer observaciones. Ellos representan las dos grandes naciones y el mundo con 70 lobos rodeando y amenazando al único cordero. Es bastante extraordinario verlos observando la destrucción, los restos de la destrucción del primer templo por los babilonios, Babilonia, Irán, esa región. El segundo templo por los romanos, Edom. ¿En serio? Así que Babilonia, conectada con Israel, los países árabes musulmanes, y tienes a Edom, esencialmente los antepasados de Esaú, cuyo nieto fue Roma, y de ahí surgió el mundo cristiano occidental. Argentina es un país cristiano, un país católico, y aquí tenemos a un amigo como el presidente Milley, una persona increíble que merece su propia discusión sobre cómo apoya a los judíos y cómo cree en ellos, y cómo estudia la Torá todos los días. Todos los días este hombre estudia la Torá y saca lecciones de ella. Hasta el punto, no quiero desviarme demasiado del tema que estamos tratando, hasta el punto de que siento que cuando él ha hablado ante la Knesset, ha hecho que otros miembros de la Knesset citen la Torá y a Dios. Y debo mencionar al Rebbe, el Rebbe de Lubavitch, que fue mencionado 3 o 4 veces. Ese también fue el retrato que el presidente Milley le presentó a Netanyahu el martes durante su reunión. Y todo esto confluyendo, un hombre estudiando la Torá, una persona no judía, y su amor por los judíos en Israel, puedo testificar personalmente, no es algo que alguien le haya enseñado, simplemente lo lleva en las entrañas. Tiene ese profundo sentido de la verdad y una convicción profunda sobre quiénes son los verdaderos líderes a los que debemos mirar. Siempre dice Moshe Rabenu y Abraham Avinu, Abraham y Moisés. Pero volvamos aquí, y aquí estamos trayendo la Torá, el muro.
El primer ministro Netanyahu, el presidente Milley, de pie ante el muro, mirando el muro, asombrados con humildad e invocando las oraciones y bendiciones de Dios. Hine. La Yonu Bilayushin Sheim Israel, que el protector de Israel no duerme ni se adormece. Y la bendición que en última instancia nuestro propio enemigo nos dio, la bendición. Belam. Haine. Y aquí estoy en un avión pensando en todo esto, regresando a Nueva York, literalmente abrumado. Y no es que, obviamente, el enfoque principal de la historia deba ser lo que iba a suceder aquí con Irán, pero me doy cuenta de cuánto, detrás de escena, realmente sentí que era importante compartir esto. La trama se complica aún más. Hablando sobre la Torá, y estoy seguro de que el presidente Milley, aunque no he hablado con él desde su regreso al final de los túneles, noté algo que de nuevo me sorprendió, no sabía por qué, pero de repente el primer ministro Netanyahu quedó claro que era momento de que se fuera. Bueno, es un primer ministro. Estoy seguro de que tiene muchas cosas en mente. Y se fue. Unos minutos después veo a personas diciéndole al presidente Millet que tenemos que irnos ahora. Era muy claro que había algo, a veces una fecha límite. Así que pensé, hay un vuelo y sé que su vuelo va a despegar, el vuelo del presidente Millet, es decir, a diferencia del mío, el presidente Millet despegará cuando llegue allí. Pero había algo, aparentemente, cierta inminencia, cierta prisa. Cuando salía del hotel para ir al aeropuerto, literalmente, casi nos topamos. Era muy claro que teníamos que irnos en ese momento. Ese era nuestro vuelo programado después de la medianoche. Entonces les dijeron a ellos que debían irse. Finalmente, una cosa más. Cuando llegamos al aeropuerto, curiosamente, como media hora antes de que el vuelo supuestamente despegara, de repente uno de los miembros de la tripulación empieza a gritarle a todos los pasajeros: las puertas se están cerrando, las puertas se cierran ahora mismo, lo cual normalmente es inusual. Normalmente tienen tiempo, un poco más de tiempo. Y tomó media hora hasta que todos subieron. Ahora, no creo que ellos supieran lo que estaba pasando, pero tal vez recibieron órdenes, solo algunos otros pequeños detalles. Pero a lo que quería llegar, como dije, no he hablado con el presidente Milley, pero no creo que nadie vaya a ignorar el hecho de que literalmente esto, me sorprende esto, la operación León Ascendente tuvo lugar literalmente en Shabbat, básicamente. La noche del jueves, pasando y entrando al viernes, ¿en qué? Pasha Balak Echazanedos, donde se ve muy abiertamente la discusión sobre cómo se trata a los enemigos. No solo en el versículo, sino un versículo que todos recitan literalmente cada vez que abrimos el arca de la Torá. Por él ha sido, dice Haren. Así que el pasuk está de nuevo en el Sefer Bamidbar. Este es el Pasha Bar Leitzka. Te arrepentirías. Oye, 1035, incluso digo que te ganaste una cuma de sirena, Hashem, con el pie. Así que una vez había noticias. Traducido, cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te odian. Literalmente esto habla por sí mismo. Así que cuando la Torá sale del arca es una forma de viaje. La vida es un viaje. Por eso decimos ese versículo. Así que la Torá no es solo un plano para la vida, también es una protectora. Y de hecho, cuando lees el capítulo, ¿qué dice? El pueblo judío viajó a través de un desierto muy duro, uno lleno de serpientes y escorpiones, un lugar árido y sin vida, con muchos peligros al acecho, y por eso el arca caminaba delante de ellos. Eso los protegía y eso eliminó a todos los enemigos, como acabamos de leer. Así que, sea cual sea la forma que tome un enemigo, ya sea físico, espiritual o psicológico, incluyendo a los enemigos, estamos en estas tierras desérticas de Oriente Medio, con todos los peligros, desierto literalmente, pero también desierto espiritualmente. ¿Y cuál es el camino hacia la conquista, la victoria, la protección? La Torá. De pie junto al muro, recitando versículos de la Torá.
Y de hecho se nos dice, el Talmud nos dice, que estos dos versículos, estos están separados del resto de la Torá con dos corchetes, dos nuns. Nuns invertidas que crean como una caja, como un corchete. Y el Emek Hamelech, uno de los grandes cabalistas de los siglos XVI y XVII, escribe que cualquiera que recite este versículo con la intención adecuada será protegido de todos los enemigos de cualquier tipo. Escribí un artículo sobre esto, probablemente hace 16 años. Eso es lo que él dice y es un versículo en el capítulo de esta semana. Y otro versículo más que también se menciona en el capítulo de esta semana sobre un marinero. Debes fabricar 2 trompetas. Trompetas que se usaban para diferentes llamados. Y uno de ellos era un llamado en tiempos de guerra. Ahora, una trompeta es un tipo de arma. En primer lugar, despierta a las tropas y las pone en alerta. Genera un sentido de solidaridad, pero también asusta al enemigo. Para eso se usan las trompetas, una vez más en el capítulo de esta semana. Así que todo se une, todo converge. Y no se trata de sensacionalismo. Como sabes, eso no es lo mío. Encontrando una pista aquí, encontrando una pista. Pero cuando tomas todos estos eventos juntos y ves a lo largo de la historia, cada vez que nos enfrentamos a enemigos, lo que surgió fue que, en última instancia, la victoria ya fuera en la Guerra de los 6 días. Y fue una combinación de Shetek Hatshepsut, el Maguid de Mizrich, dice que Hatshepsut proviene de la palabra Chetzitzura. Chetzitzura significa medio contorno, 2 mitades. Una mitad es nuestro esfuerzo, la otra mitad es el esfuerzo de Dios y juntas forman una sola sura, una sola forma, una completa, como almas gemelas. Eso requiere nuestros esfuerzos desde abajo y ¿qué vemos? La Tierra Santa, la Tierra Prometida, ¿qué tipo de esfuerzos realiza? El poder, la sabiduría y la estrategia inimaginables, incluso al entrar en esta operación y en operaciones anteriores. Pero de la mano viene con el poder de Hashem, de Dios. Y juntos somos invencibles cuando unes esas dos fuerzas. Y lo vi con mis propios ojos estando en el muro, solo unas horas antes de que comenzara la operación. El primer ministro Netanyahu, el presidente Milei, de pie junto al muro, rezando en silencio. El primer ministro colocando la nota en el muro. Y con esa fuerza, unida a la fuerza de abajo, a nuestros esfuerzos que también son bendecidos por Dios, no tenemos duda de que seremos victoriosos. Y no solo por el pueblo judío en Israel, sino como dice el Medrash, que si las naciones del mundo supieran las bendiciones que reciben del Santo Templo, de Jerusalén, de Israel, en vez de atacarlo, lo rodearían con legiones para protegerlo por las bendiciones que reciben. Algunos son conscientes y otros aún no lo son. El presidente Milei es consciente y está haciendo que muchas otras personas tomen conciencia, incluidos muchos judíos. Ha llegado el momento en que todo el mundo, todas las naciones del mundo sean conscientes del único Dios. Y como también se citó en la charla en el Hotel King David, cuando se firmó el acuerdo que aquellos que bendigan a los judíos serán bendecidos. Y sabemos la segunda parte, aquellos que maldigan a los judíos serán malditos. El pueblo judío no es solo un regalo y una bendición para cada uno de nosotros y para Dios, sino para todo el mundo. Y con suerte, esta será la última frontera, la última resistencia. Esto será reconocido por la antigua Babilonia, sí, la misma Babilonia que destruyó el primer templo, y por los romanos que destruyeron el segundo templo. Ellos mismos, como el propio Bilaam, terminarán bendiciéndonos y siendo una fuente de bendición, porque ellos también son bendecidos cuando nosotros, el pueblo judío, somos bendecidos. Así que Israel, con la ayuda de Hashem, afronte esto de la manera más completa, con la menor cantidad posible de experiencias negativas. Hasta ahora todo bien, pero sabemos que hay desafíos por delante. Que esta sea la frontera final de la verdadera Shalom, esa zona, esa paz, la verdadera paz en esa parte del mundo, y que desde allí se extienda al resto del mundo. Con la Geulah Mitis Bashlema, la redención completa.
Gracias a todos por escuchar. Es un honor para mí ser parte de esto y todavía estoy tratando de asimilarlo y estoy seguro de que hablaré más sobre esto. Que todos tengan un Shabbat Shalom, un verdadero Shabbos, y que podamos entrar desde este Shabbos al Yom Shekul Shabbos, un tiempo en el que todo el mundo experimentará descanso completo y paz completa y total tranquilidad y armonía. Que sea ahora. Muchas gracias.